Me gustaría en esta mañana para mí compartir algunas cosas de las Sagradas Escrituras. Vengan conmigo al libro de Filipenses. O vamos a comenzar con el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, desde el versículo 17. Marcos 10, 17. Dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos la historia de un muchacho bueno. Este es un muchacho que yo pienso toda familia le gustaría tener. Toda iglesia le gustaría tener un muchacho como este. Este no es un muchacho que anda bailando en las discotecas, que anda tomando alcohol, que anda en los cines o que anda con mujeres. Este es un muchacho bueno que está interesado en cosas espirituales. Pero la historia de este muchacho no termina feliz. La historia de este muchacho termina triste porque a pesar de que él es bueno, sin embargo se pierde. ¿Se dieron cuenta de aquello? Al final de la historia vemos a este muchacho apartándose de Jesús tristemente, a pesar de que es un muchacho bueno. En los ojos de su comunidad, en los ojos de su sinagoga, este es un muchacho valorado. A lo mejor en nuestros días este muchacho habría sido director de jóvenes, habría sido puesto como ejemplo digno de imitar, habría a lo mejor ser anciano y los miembros de iglesia le estarían animando para que él fuera a estudiar teología y llegara a ser pastor. Y sin embargo, este muchacho se perdió. Este muchacho no va a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Vengan conmigo ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 10 la parábola del fariseo y del publicano. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta parábola es una parábola de contrastes. Jesús contrasta dos segmentos de la sociedad judía, de la sociedad hebrea. Uno era el fariseo. El fariseo era el sueño de toda familia hebrea. Él era un hombre religioso.
él vivía para guardar la ley. El fariseo era, era considerado un ejemplo en la sociedad judía, pues él conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, él lo podía recitar de memoria. Y se vestía de acuerdo a la ley, comía de acuerdo a la ley, su vida estaba regida por la ley. Así que él era un ejemplo de religiosidad en su comunidad. Si uno era padre en aquellos días, uno habría anhelado que su hijo hubiese llegado a ser un fariseo. El apóstol Pablo era fariseo, ¿se acuerdan ustedes? Y en el otro lado tenemos al publicano. El publicano eran aquellos que recogían los impuestos y eran odiados. En la sociedad judía eran ladrones, eran tratados peor que perros, eran considerados como basura. Se habían vendido ellos al Imperio Romano y ahora trabajaban para los romanos para extraer los impuestos de sus conciudadanos, de otros judíos, y ellos se hacían ricos a través de la extracción de estos impuestos injustos. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Así que aquí tenemos los dos extremos de la sociedad judía. Uno, el extremo que en los ojos de la sociedad era el religioso, era el hombre santo, era el hombre bueno. En el otro lado tenemos al malo, al desechado, al que es tratado como que no vale la pena. Y dice aquí en el versículo 14, porque ambos vienen al templo a orar. Ahora, si tú estuvieras en esa sociedad y tú ves al fariseo y al publicano, vienen ambos al templo a orar, en tu mente, ¿quién tú creerías que Dios escucha? ¿A quién Dios acepta? ¿Aceptaría él al publicano o aceptaría él al fariseo? Las palabras de Jesús crearon un terremoto en la mente de aquellos que escucharon. Porque miren, dice el versículo 14, os digo que refiriéndose al publicano que se golpea el pecho y ora a Dios y dice, sé propicio a mi pecador. No tiene nada bueno que ofrecerle a Dios. Él sabe que su vida es una vida de pecado, una vida de maldad, que es rechazado por aquellos que están alrededor de él. Está avergonzado de sí mismo, viene ante Dios y lo único que puede decirle es, Señor, sé propicio, ten misericordia conmigo. El fariseo viene y como el joven rico, él se siente bueno, él cree que es un hijo de Abraham, él no se siente pecador. Y Jesús dijo, os digo que el publicano, no el fariseo, descendió a su casa justificado antes que el otro. En otras palabras, hermanos míos, el Señor Jesús dice que el que fue acepto por Dios fue el publicano, no el fariseo. El fariseo se fue a casa creyéndose bueno, pero ante los ojos de Dios él estaba perdido. El bueno en los ojos de su comunidad está perdido y el malo en los ojos de la comunidad se salva. Es lo mismo que vemos en la parábola, en la historia del hijo, del muchacho, del joven rico. El joven rico, él se cree bueno. Él dice, todas aquellas cosas yo he hecho desde que soy joven, le dice. Desde que soy niño. Cuando Jesús lo invita a seguirlo y le pone el costo del discipulado, él no lo quiere. Pero él se va a su casa aún creyéndose bueno y siendo bueno ante los ojos de todos. El Señor Jesús le dice a los fariseos que las prostitutas y los publicanos van antes que vosotros al reino de los cielos. Así que en los ojos de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, el bueno se pierde, el malo se salva. Y miren en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23.
Hay dos ladrones que están crucificados con Cristo. Hay un ladrón malo y hay un ladrón, bueno, se le llama el ladrón bueno, pero no hay cosa como un ladrón bueno, son todos malos. Y miren, en el versículo 42 dice, y dijo, uno de los ladrones se vuelve a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, hermanos, que no tenía nada como el publicano, al mirar su vida, él veía una vida de fracaso, de pecado, de maldad. No tenía nada bueno. Él incluso reconoce eso en el versículo 41. Él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Entonces, el ladrón, hermanos, que ante los ojos de toda la comunidad merece estar en esa cruz, merece morir como un criminal y rechazado por todos, ese ladrón, ante los ojos de Dios, es digno del reino de los cielos. Entonces yo hago la pregunta. Les pongo ahora otro versículo. Vengan al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Versículo 30. Dice así, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué dice él? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces mi pregunta es aquí se expone el mismo principio. Israel, que parecía una nación buena, es rechazada, y los gentiles, paganos, impíos, son aceptos. El joven rico, que parece un joven bueno, es rechazado. El fariseo es rechazado, que es un hombre que parece un hombre bueno. El ladrón, que ha vivido una vida mala, el publicano y los gentiles son aceptos. Las prostitutas son aceptas. Entonces nos debemos hacer la pregunta, y es una pregunta esencial, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la base para que Dios nos acepte? ¿Cuál es la condición de nuestra aceptación ante Dios? ¿No les parece que debemos hacernos esa pregunta? De acuerdo a estas historias, entonces es una pregunta urgente. Debemos hacernos la pregunta y hallar respuesta para ello. ¿Cómo es que Dios nos acepta? ¿Cuál es la condición para que Dios nos acepte? Vengan al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. El Señor Jesús comienza la bienaventuranza en el versículo 3. Las bienaventuranzas es una descripción de los principios que traen felicidad, los principios eternos que nos dan felicidad, en contraste con el mundo. Versículo 3, el Señor Jesús nos muestra el primer principio, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesús muestra que hay una condición para que nosotros podamos recibir el reino de los cielos. Y la condición es que debemos ser pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre, hermanos? Ser pobre significa de que nosotros no tenemos la capacidad para cubrir nuestra necesidad.
pues somos pobres. Y mire aún, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos o los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ahí se encuentran las condiciones a través de las cuales nosotros somos aceptos por Dios. ¿Por qué es que Dios rechaza al fariseo? Él no es acepto. Es porque el fariseo no se cree pobre, el fariseo se cree rico. El fariseo tiene un sentido de riqueza espiritual, porque él guarda el sábado, paga los diezmos y se viste de acuerdo a la ley y ora y hace todas estas cosas. Él da ofrendas grandes, él va a la sinagoga 2 veces al día, él ayuna 2 veces a la semana. Él tiene un sentido, él se cree bueno. Por lo tanto, él no tiene necesidad de salvación, no es pobre. Pero el publicano no tiene nada. El publicano no tiene nada que ofrecerle a Dios. El publicano trae ante Dios su necesidad. Ten misericordia de mí. ¿Por qué ten misericordia? Porque él sabe su condición, él sabe que tiene pecado, que es culpable, como el ladrón en la cruz. Cuando él viene ante Jesús, cuando habla a Jesús, el ladrón no le dice, mira que yo he hecho esto, mira que yo he hecho lo otro, mira que por favor acuérdate de mí. No, el ladrón le dice, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No presenta ni una bondad propia porque no tiene. El joven rico se pierde. ¿Por qué se pierde? Se pierde porque él se cree bueno. ¿Por qué se cree bueno? Porque en sus ojos él piensa que él ha sido obediente a la ley desde pequeño, por lo tanto es un ser bueno, por lo tanto él cree que Dios lo acepta porque él es bueno. Déjame decirte una cosa, hermano, Dios no te acepta porque tú eres bueno, porque no hay ni uno bueno, ni aun uno. Si tú crees que eres bueno, estás engañado y te estás engañando fatalmente, te vas a perder. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Es aquí donde Dios mismo describe la condición humana. Si tú crees que porque eres adventista y guardas el sábado, pagas los diezmos, vas a la iglesia, crees en el espíritu de profecía y tienes las profecías, si te crees rico, entonces estás perdido. Y como el joven rico y como el fariseo, vas a perderte creyendo que eres bueno. Mire, el apóstol Pablo dice en el versículo 10 del capítulo 3, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay ni uno justo. Entonces, ¿cómo podía ser que ese muchacho se creyera justo? Mire, cuando el Señor Jesús, el muchacho le dice, maestro bueno, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice. No hay ni uno bueno, solo Dios. Si Jesús, hermanos, Jesús el santo, el puro, cuando llevabas la naturaleza humana sobre él, no se creía bueno, entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos buenos? ¿No les parece? Pero, hermanos, el pecado nos ciega y el pecado nos hace pensar que somos buenos por algunas cosas que hacemos. Si Jesús el bueno no se creía bueno, ¿quién soy yo para creerme bueno? Entonces le dice Jesús al joven rico, no conoces los mandamientos y le enumera unos mandamientos. ¿Por qué es que Jesús le dice, no conoces los mandamientos? Es porque la ley, si nosotros tomamos la ley y la ley cumple su labor en nuestra vida, la ley revelaría nuestro pecado y nos haría conocer nuestra pobreza, que no tenemos bondad. Lo opuesto, hermanos, somos injustos. Hemos violado la ley de Dios múltiples veces, hermanos. Hemos quebrantado los principios del reino de Dios. Somos egoístas, somos orgullosos, somos mentirosos, somos altaneros.
No somos justos, pero nos cegamos porque creemos que la ley está ahí para nosotros. Bueno, yo la observo, por lo tanto soy bueno. No, hermano. Entonces, cuando este muchacho le dice, todas esas cosas las he hecho desde que soy pequeño, Jesús le va a mostrar que no ha hecho ni uno. Entonces le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso mostraría si realmente él ama. Y cuando escuchó eso, no, fue demasiado. Y eso muestra que nunca cumplió ni un mandamiento. ¿Por qué? Porque él no amaba a su prójimo. Si él realmente amara a su prójimo, él habría corrido realmente. Si él realmente tuviera la ley escrita en su mente y en su corazón y obrara por el amor, él habría corrido a vender todo lo que tiene para darle de comer a los pobres. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se amaba más a sí mismo que a otros. Entonces violaba todos los mandamientos de la ley. Él tenía una observancia externa de la ley que lo hacía verse como bueno. ¿Cuál es la primera condición del reino de Dios? Hemos de ser pobres. Pobres, hermanos. ¿Cuál es la pobreza? Que yo no tengo aquello que Dios demanda para que me acepte, hermanos. Tú y yo no le podemos otorgar a Dios lo que Él demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Él demanda? Él demanda pureza, demanda santidad, demanda perfección de nosotros para que Él nos acepte. Y no lo tenemos. ¿Alguno de ustedes es perfecto? ¿Alguno de ustedes es santo como Jesús es santo? Entonces tú y yo no podemos otorgarle a Dios lo que Él demanda. Entonces, hermanos míos, ¿cómo es que nosotros podemos ser aceptos ante Dios? ¿Cuál es la condición a través de la cual Dios nos acepta? Miren, el apóstol Pablo nos da esto en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay 3 jóvenes ricos? Está el joven rico que vino a hablar con Jesús. Está el apóstol Pablo, que es el segundo joven rico. Y luego está la iglesia de la Odisea, que también es una iglesia joven que se cree rica. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Es la iglesia adventista, somos nosotros. Tenemos el mal del fariseo, nos creemos ricos y por lo tanto creemos que somos superiores a otros, creemos que Dios somos el pueblo santo, el pueblo escogido, que es verdad, pero nos ha hecho orgullosos porque tenemos una situación rica, una mente rica, nos creemos ricos. Miren el apóstol Pablo, capítulo 3. Él dice en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Cuáles son las cosas que me daban confianza de que yo era acepto por Dios? Dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice él. Eso eran las cosas que al apóstol Pablo le daban confianza, seguridad que él era un hijo de Abraham, que Dios lo aceptaba. ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan confianza, hermano? ¿Cuáles son las circunstancias en tu vida como adventista que a ti te hacen sentir seguro? Yo te hago la pregunta, si Cristo viniera esta noche o si por el virus tú fueras desahuciado a muerte, ¿te pierdes o te salvas? ¿Te irías con Cristo al cielo si Él viniera esta noche? ¿Qué es lo que te da seguridad o lo que quita la seguridad?
Saben ustedes que la manera que nosotros respondemos esa pregunta es mirándonos a nosotros mismos y la respondemos, tenemos seguridad, decimos, sí, sí, no, sí, yo estoy bien porque ya he confesado mis pecados, sí, no, sí estoy bien, sí, yo estoy bien, si me muero esta noche me voy al cielo. Y otros dicen, no, soy tan malo, no me diga que el Señor, por favor, que el Señor Jesús no venga, dicen, porque no estoy listo. Nos miramos a nosotros. Hallamos confianza en nuestras propias obras, en lo que nosotros estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. La gran diferencia entre el publicano y el fariseo es que el fariseo se miró a sí mismo y se halló bueno. El publicano, mirándose a sí mismo, no se halló bueno y se entregó a la misericordia divina. Cuando el hombre, el ladrón en la cruz, se miró a sí mismo y se halla mal o perdido, él se vuelve a Cristo. Miren lo que dice en Filipenses 3, versículo 8, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuáles eran las cosas que eran ganancia? Todo aquello que él ya nos enumeró, lo que lo hacía sentirse como rico. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se fijan a ustedes la actitud tan diferente entre Pablo y el joven rico? Cuando el joven rico Jesús le dice, ven y sígueme. Él estimó el costo de seguir a Jesús, de abandonar su propia riqueza, de entregarlo todo. Y para él Jesús no era suficientemente hermoso. Jesús no era valioso. Sus riquezas, su posición espiritual era más valiosa que Cristo Jesús. Y rechazó a Jesús y se perdió siendo una persona buena. El apóstol Pablo, igual que el joven rico, tiene exactamente la misma situación, pero cuando en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, para Pablo Jesús llegó a ser la perla de gran precio, el tesoro escondido, lo más precioso, y se dio cuenta en vislumbre de Jesús. Al ver la hermosura del carácter de Cristo, el apóstol Pablo se dio cuenta de cuán pobre él era. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todo lo que él poseía era basura. Nada de esto podía ser usado para obtener el favor divino. Nada de lo que él había vivido era suficiente para salvarlo. Cristo poseía todo lo que él necesitaba y anheló tener a Cristo con toda su alma, como el ladrón en la cruz. Si tú en esta tarde, hermanos míos, allá en Perú tú tienes conciencia de tu pecaminosidad, de tu debilidad, de tu inhabilidad, entonces el cielo dice, bienaventurado. Si te das cuenta de tu pobreza, si tienes conciencia de tus fracasos espirituales, si sabes que le has fallado a Dios y has llegado a la conclusión de que tú no puedes ni lo tienes, no eres capaz, es imposible para ti y estás agonizando bajo ese peso, el Señor Jesús dice entonces, venid a mí todos los que estáis cansados y turbados y yo os haré descansar. La solución para nuestro problema no se encuentra en tu bondad. La solución para tu pecado no se encuentra en tu capacidad, no se encuentra en tu justicia. La solución para nuestro problema es Cristo Jesús, hermano. Y a Él hemos de venir. El mensaje a la Odisea, que es el tercer joven rico, lleva el mismo tema. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 17 y 18 dice, porque tú dices,
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La situación de la Odisea es la situación del fariseo y del joven rico. Se cree rico, se cree que está bien ante Dios, que es acepto por lo que cree, las cosas que hace. Y luego el Señor le dice, y no sabes. Esta es la verdadera situación de la Odisea. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí es donde quiere que el Señor quiere que vayamos. El Señor desea que obtengamos la primera bienaventuranza. El Señor desea que tú y yo lleguemos a ser pobres, hermano, como el publicano, que reconozcas tu situación espiritual, que no lo tienes. Lo opuesto. Cuando miras a tu vida y te das cuenta que has pecado, has violado la ley de Dios. Y más aún, tienes una deuda terrible con Dios. Una deuda que no puedes tú pagar. Bienaventurados los pobres en espíritu. El Dios del cielo anhela tener hijos que sean pobres, hermanos. Que tengamos plena conciencia de nuestra pecaminosidad y de nuestra inhabilidad, que no podemos ofrecerle a Dios nada. Y eso va a traer llanto. Bienaventurados los que lloran, cuando tú te des cuenta de lo que has hecho contra Dios. Cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado, entonces va a crear en tu corazón un dolor profundo que lleva al arrepentimiento y crea mansedumbre, el someterse a Cristo. Y eso crea hambre y sed de justicia. Es la justicia que nos hace aceptos ante Dios. Pero para poder tener la justicia, debemos hacer lo que Jesús dice así. Pero no sabes que eres desventurado, pobre, ciego, desnudo. Y luego dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres. Ven a mí, yo tengo lo que tú necesitas para que Dios te acepte. Por eso es que cuando el publicano viene a Cristo, viene a Dios y le pide su misericordia, inmediatamente es justificado, es acepto por Dios. El momento que el ladrón viene a Cristo, ese mismo momento, es perdonado y es acepto ante Dios y es salvo. Y es por eso que los gentiles, cuando aceptan la justicia de Cristo, son aceptos por Dios, pero Israel es rechazado, porque Israel lo hace por sus propias obras, confía en sus propias obras. Entonces, hermanos míos, aquí vemos cuál es la necesidad tuya y la necesidad mía. Debemos llegar a ser pobres. Pídele a Dios que te dé la bendición, la bienaventuranza de la pobreza, que te permita ver, que abra tus ojos, que el Espíritu Santo te convenza de tu pecaminosidad y de tu maldad. Y que te haga entender que tú no puedes ofrecerle nada a Dios. Que todo lo mejor que le ofrezcas, tus riquezas más grandes ante los ojos de Dios, son como estiércol, dice el apóstol Pablo, son basura. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Imagínate, hermano, que tú pudieras juntar tus mejores obras, tus mejores acciones, tu obediencia, y se la presentas a Dios como una ofrenda y le dices, Señor, aquí está, por favor, acéptame. Es como Caín trayendo sus frutos, se los presenta a Dios. Para Dios es como que le estuvieras ofreciendo estiércol. Porque está todo contaminado con orgullo, con suficiencia propia, con amor propio. Está todo contaminado por pecado, hermano. Entonces Dios no te pide tus obras para que Él te acepte. ¿Qué es lo que Él pide? Él pide una justicia como la de Jesús. Miren en el libro de Filipenses nuevamente el apóstol Pablo nos da el secreto para que nosotros podamos ser aceptos por Dios y tener la seguridad que el Dios del cielo me acepta como un hijo y me ama como su hijo. Dice en el capítulo 3, luego de que el apóstol Pablo dice en el versículo 8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o estiércol, en el original dice estiércol, para ganar a Cristo. ¿Se fijan el amor que ahora el apóstol Pablo se ha enamorado de Jesús? Jesús llegó a ser todo para él. Él vino a Cristo. Y mire el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Recuerdan que dicen que el publicano fue justificado? Se fue a la casa justificado, acepto por Dios. Es a través de la justificación que el Padre nos hace aceptos. ¿Y cómo es que Dios nos otorga esa justicia? A través de la fe, dice el apóstol Pablo. No es por obras. No es porque tú eres una persona buena y eres un buen adventista y eres anciano o predicas y haces evangelismo. Todo eso es lindo, es bueno, pero no es eso lo que te hace justo ante Dios para que Dios te acepte. Lo que te hace justo ante Dios es el que vengas y te aferres a Cristo y hagas de Cristo tu todo, creyendo de que Él es el que te hace acepto ante el Padre. Es el don de la justicia de Dios. Vamos a terminar leyendo en Romanos capítulo 3. ¿Cómo es que recibimos esta justicia? Miren, es un don divino. La justicia, la demanda que Dios pone sobre nosotros para ser aceptos es imposible. Nosotros no podemos suplir esa demanda, pero Dios nos regala aquello que demanda de nosotros. En Romanos capítulo 3, en el versículo 24 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es la justificación? La justificación es cuando Dios nos hace justos. Mire, siendo justificados gratuitamente, es un regalo, hermanos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gracias a la obra de Cristo, de vivir por nosotros, de morir por nosotros, de pagar por nuestros pecados en la cruz. Jesús nos reconcilió al Padre. Y ahora cuando tú te aferras a Cristo como tu Salvador, creyendo que el Padre te aceptará en Él, Dios te justifica. Es un regalo, te hace acepto ante sus ojos. Miren en el versículo 28. Dice, concluimos pues que el hombre y la mujer es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe, hermanos. Cuando por fe tú crees en la palabra de Dios y la tomas que es tuyo, que Cristo es tu Salvador, que murió por ti, que pagó por tus pecados y que el Padre te aceptará en Jesús, ahora Dios te justifica. Gratuitamente, un don, ese es el don más grande. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios te imputa, te regala su propio carácter y te lo da a ti como que fuera tu carácter y te trata que tú tienes el carácter perfecto, puro y santo de Jesús. Eso es la justificación. Mire, en el versículo 4, versículo 5 del capítulo 4 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Entonces, cuando tú por fe te aferras a la palabra de Dios, sin confiar en tus obras, sino que viniendo a Él menesteroso, pobre, sollozo, con hambre y sed, vienes ante Él, aferrándote a Cristo, Dios te imputa su justicia, te la cuenta como tuya y te trata como justo. ¿Qué quiere decir eso? Dice la hermana de White, de que Dios declara ante el universo, Él testifica ante el universo que tú eres santo, que tú eres puro, que nunca has pecado y que te ama como ama a su Hijo Jesús. Eres acepto ante Dios. Y esa justicia imputada va a transformar todo tu ser y te va a llevar a vivir una vida como la vida de Jesús. Así que, ¿cómo somos aceptos ante Dios? Como el ladrón, como el publicano y como Pablo. Viniendo ante Cristo, pobres, ciegos,
desnudos, menesterosos, desventurados, en arrepentimiento, pero con plena fe de que en Cristo somos aceptos, amados, perdonados y la justicia de Jesús te es otorgada. Cuando eso ocurre, eres acepto ante Dios y la salvación es tuya, la vida eterna te pertenece. Muy bien, espero de que entonces no confíes más en ti, ni te midas como el fariseo por tus propias obras o el joven rico, y que lo que hagas te dé confianza de que eres acepto. Aférrate a Cristo de todo corazón y en Él tienes vida eterna.